Entonces, a continuación, entonces vamos a escuchar al doctor René Pareja. Yo creo que el doctor René Pareja es más conocido que cualquiera. Sin embargo, para resaltar, el doctor ahora está de ginecólogo-oncólogo de la clínica Astorga, que es una clínica de oncología aquí en la ciudad de Medellín, y del Hospital General. También trabaja con el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá y se ha convertido, aparte de sus talentos laparoscópicos y todo lo que ha trabajado en oncología, ahora es un reviewer, se me fue la palabra, un revisor para 18 revistas de la especialidad de ginecología oncológica. Es miembro del editorial del board del Journal de la Mínimamente Invasiva. Es editor asociado del Journal Ginecológico de Cáncer, autor de 7 capítulos, más de 30 publicaciones en journals y en reviews, y actualmente es miembro del consejo directivo de la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico. Yo pienso que pues, no había que decir todo esto porque tienen excelentes credenciales, pero es bueno que sepamos todas las cosas que hace, y es la persona que le da a uno hasta susto mostrarle un artículo porque pues sabe demasiado ya de análisis de la evidencia, y eso es lo que vamos a hacer hoy. El doctor nos va a hablar hoy sobre la vacunación con la vacuna del virus contra el virus del papiloma humano después de una conización. Entonces, con ustedes los dejo. Doctor René Pareja, tiene la palabra. Muchas gracias, Mono, por tu presentación y muchas gracias por la invitación a este espacio tan especial que se ha desarrollado durante esta contingencia por el COVID-19. Antes de empezar, quiero reconocer la colaboración y soporte de David Viveros, fellow del Instituto Nacional de Cancerología, y Juliana Rodríguez, ginecóloga, oncóloga, epidemióloga, que me prestaron para poder montar esta charla de esta manera. No tengo ningún conflicto de interés para dar esta charla de manera imparcial, y a algunos de ustedes les llegó un link para responder esta pregunta. En una paciente postconización, ¿cuál es el mejor escenario para ofrecer una vacuna contra PVH? Se la mando. Estos son los resultados de la encuesta. Respondieron casi 160 personas. El 65% se la ofrece a todas las pacientes después de conización. El 12.5% a las menores de 30 años, el 1.3% la usa en márgenes positivos, casi el 4% se le ofrece a las que la pueden pagar, casi el 4% a las de difícil seguimiento, y 13.2% no se lo recomendamos a ninguna paciente. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice la evidencia respecto a este tópico tan interesante. Quisiera antes hablar de la pirámide de la evidencia y de cómo llegamos al conocimiento médico y de cómo podemos cambiar las conductas que tomamos con las pacientes. Y en el tope están las guías de práctica clínica, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas que nos han hecho el favor de revisar todo el cuerpo de literatura disponible, y a partir de esa revisión nos dan unas pautas de manejo con algunos niveles de evidencia que por supuesto cambian de guía a guía. Luego vienen los estudios primarios, que son de 3 tipos. Son los ensayos clínicos controlados, que son los que nos permiten cambiar las conductas con las pacientes. Luego vienen los estudios de cohorte y los estudios de casos y control, que son los estudios observacionales. Ya voy a hablar un poco de ellos. Luego vienen los reportes de casos, las series de casos, las revisiones narrativas, los editoriales que no tienen prácticamente ningún nivel de evidencia, y luego los estudios en animales y de laboratorio, donde no hay sujetos humanos incluidos. Los estudios de casos y controles son ideales para el estudio de enfermedades raras, son económicos, duran poco, dan información descriptiva y, esto es lo más importante, generan hipótesis de investigación que tienen que ser confirmadas con un ensayo clínico controlado. Tienen una limitación en cuanto a las variables, no permiten establecer una secuencia lógica de acontecimientos, presentan potenciales sesgos y no permiten determinar ni prevalencia ni incidencia. Los estudios de cohortes, entonces, sirven para evaluar incidencia e historia natural, permiten indicar causalidad, son muy buenos para factores de riesgo, de utilidad para estudiar enfermedades con resultados letales, adecuados para evaluar efectos de exposiciones raras, entre otras características. Pero lo más importante es factor de riesgo. Habitualmente son caros, requieren de un periodo de seguimiento que puede ser extenso, no son útiles para estudiar enfermedades raras, los resultados pueden verse afectados por muchos factores, son muy susceptibles de sesgos y cuando se pierde más del 20% se anula la validez
De hecho, en cualquier diseño metodológico, una pérdida de más del 20% hace que el estudio pierda la validez científica y muy probablemente si se envía a una revista de alto impacto, por solo ese hecho va a ser rechazado. Y respecto al nivel de la evidencia, vemos cómo los estudios de cohortes, los de casos y controles, las cohortes retrospectivas y la serie de casos tienen todos una evidencia que nunca es evidencia 1. O sea que con ninguno de ellos, por definición, podemos cambiar el manejo de ninguna paciente. Antes de empezar, deberíamos repasar cuál es la tasa de curación de la displasia cervical severa luego de una conización sin vacunación y cuáles son los factores predictores de recurrencia. Haciendo la búsqueda, uno se encuentra cantidad de artículos como este. Este se llama Factores de riesgo para la recurrencia de la neoplasia intraepitelial después de conización, un estudio de 10 años de un centro italiano, y el senior autor es Fabio Ghezzi, un conocido ginecólogo, oncólogo y laparoscopista de Milán. Entonces ellos en 10 años alcanzan a reclutar 282 pacientes, luego de una mediana de seguimiento un poco más de 2 años, recurren el 22%, que se me antoja bastante elevado. A los 2 años libres de recurrencia, cuando la paciente tenía márgenes negativos, era casi el 84%, comparado cuando estaba positivo, que eran casi el 67%. Y eso fue estadísticamente significativo. Y a los 5 años la diferencia era del 75% contra el 50%. Es interesante que a los 5 años el 25% de las pacientes con márgenes negativos y el 50% con márgenes positivos van a haber recurrido de acuerdo al diseño metodológico de este estudio. Ellos establecen allí que tener un margen quirúrgico positivo tiene un riesgo, un hazard ratio de 2.5. Quiere decir, el riesgo de recurrir para esas pacientes es 2.5 veces el de una paciente que tiene los márgenes negativos. No quise meter más estudios de estos porque traté de ir a un metaanálisis que hiciera el trabajo por mí, que hiciera el trabajo por nosotros y nos hiciera el resumen. Y entonces este es probablemente el metaanálisis más importante que ha sido publicado a la fecha estudiando los márgenes después de la conización. Esto es de Mark Arvin, un pez gordo de la historia del virus del papiloma humano, y esa investigación, ellos querían estimar la predicción de falla en el tratamiento de acuerdo a los márgenes o a la detección de PBH. Yo no me voy a referir acá a la detección de PBH, ni el rol que tiene el PBH, el test de PBH en el seguimiento, porque eso hace parte de un tema que no es el que nos tiene aquí reunidos hoy. Entonces, esto es una revisión sistemática y un metaanálisis respecto a los estudios que reportaban recurrencias superiores a NIC2+. El estudio tomó 40 años la recolección de la información, desde el 75 al 2016, incluyó pacientes sometidas a cono por NIC2+, y que informen el estado de los bordes. Se hizo seguimiento con citología o con test de PBH entre 3 y 9 meses, se siguieron al menos 18 meses, y el objetivo primario era determinar la proporción de márgenes positivos y la recurrencia asociada a esos márgenes. Se incluyeron casi 100 estudios que tenían casi 45,000 mujeres. Estas tablas son bastante densas, simplemente las voy a resumir de esta manera. Respecto a márgenes positivos, encontraron una proporción de entre el 2.8 en el estudio que menos tenía a 59.5% el que más tenía. Muchos de ustedes se estarán preguntando si personas con márgenes positivos del 59.5% deben continuar haciendo conizaciones, pero no es el propósito de la revisión. Y respecto a las recurrencias, varían entre 1.4 en el que menos tenía y 18.3 el que más tenía en la revisión. Y entonces, el riesgo de todas las pacientes para recurrir con NIC2+ después del tratamiento con mujeres con márgenes positivos fue 17%. Eso varió entre 12 y 22%. Después de conización fría, el 25%, después de láser, 14%, y después de LEDs, 15%. Esta es la más importante que les quiero mostrar. El riesgo de NIC2, de recurrencia como NIC2+, para pacientes que tenían márgenes negativos fue el 3.7%. Menos de 4%, que es la cifra que hemos manejado históricamente de la bibliografía. Sin diferencias significativamente notorias de acuerdo al tipo de tratamiento. Y aquí les quiero hacer a ustedes una pregunta. ¿Cuál es el beneficio adicional que confiere la vacuna con una tasa de curación superior al 96% en pacientes con márgenes negativos post-conización? ¿Qué voy a ganar yo con la vacunación? Para esta pregunta no tenemos ningún link disponible, sino simplemente para que esto les empiece a girar en su cabeza para lo que viene de la presentación. Luego ellos nos dicen que el riesgo de NIC2+
para márgenes comprometidos versus márgenes libres es 4.8 veces más. Recaen casi 5 veces más. El estudio italiano nos había mostrado 2.5, según este casi 5 veces más. Y el riesgo de NIC2 recurrente después de un tratamiento excisional fue 7.2 cuando estaba comprometido el exocervix. Pero cuando estaba comprometido el endocervix era el 16%. Y cuando estaban ectocervix y endocervix era el 18%. O sea que un cono con márgenes negativos le da una tranquilidad a la paciente de una recurrencia menos del 4%. Y también hay estudios que muestran, este es otro, la tasa de la resolución de la infección por PVH de alto riesgo después de conización, y esto varía entre casi el 93 y casi el 96%, un seguimiento a 6 meses. O sea, cuando uno hace seguimiento con test de PVH, que entre otras creo que es la mejor manera de valorar la curación de una conización, entre el 93 y el 96% de las pacientes van a estar negativas en el seguimiento. ¿Qué hay en la literatura entonces respecto a la conización, la vacunación de PVH post-conización? Hay varios metaanálisis. Yo quise traer el último, salió la semana pasada en el International Journal Gynecological Cancer. Es un grupo de investigación donde incluyó 5 artículos para el metaanálisis. Uno es un ensayo clínico controlado, otro es un casos y controles prospectivo, otro es un retrospectivo de casos y controles, uno es un análisis post-hoc de una cohorte grande y otro es un análisis retrospectivo combinando 2 ensayos clínicos controlados de la efectividad de la vacuna en pacientes jóvenes, que son el Future 1 y el Future 2. Entonces, cuando ellos nos muestran la gráfica de cómo filtraron la literatura, primero encuentran más de 5.000 referencias, al final, después de leer los abstracts, empiezan a hacer un tamizaje y al final quedan para análisis en la publicación 5 estudios. Estos son los 5 estudios que ellos metieron para el metaanálisis, que cumplieron criterios para poder sacar conclusiones. Metió el del Hildesheim, que dice que es un estudio clínico controlado, Gelardi, que lo vamos a hablar, que es el italiano que probablemente es en el que muchas personas se basan para tomar la conducta de vacunar a sus pacientes, el de Garland, que es un peso pesado del PVH también, el de Kang, que es coreano, y el de Elmar Jura, el suizo, que también es un análisis retrospectivo de los 2 ensayos clínicos controlados, el Future 1 y el Future 2. Luego de mirar estos 3 estudios, ya les voy a mostrar. En este primer MetaView vemos cómo para la recurrencia total de NIC, aparentemente vacunar sirve para que las pacientes no recurran, y esto está a la izquierda y no cruza la unidad, excepto en el estudio en Hildesheim, en Kang y en Garland, pero de acuerdo a Joura y de acuerdo a Gelardi, esto sería una intervención favorable. Y estos son los estudios que meten a las pacientes que vacunaron antes de la conización. Y este es digamos, la falla de este metaanálisis. Son estudios donde las pacientes fueron vacunadas, después en su seguimiento hacían una displasia, les hacían una conización, y resulta que cuando compararon esas pacientes vacunadas que hacen displasia y les hacen cono, con pacientes no vacunadas que hacen displasia y les hacen cono, las pacientes vacunadas recaen menos. Pero ese no es el asunto que nos tiene acá sentados. El asunto que nos tiene acá sentados es la utilidad de la vacuna después de un cono. Entonces este es el de Garland, que es simplemente mujeres que ya fueron vacunadas, y es un análisis post-hoc de uno de los ensayos clínicos, este es probablemente del Patricia, con vacuna bivalente. Este es el Marjoura, de los de Future 1 y Future 2, y este es Hildesheim, que hacen lo mismo, mujeres que ya fueron vacunadas. Razón por la cual no los voy a tener en cuenta porque no hacen parte del análisis que tenemos que hacer. Hay un ensayo clínico controlado que encontré en la revisión de Karim Isarchi, que es un ginecólogo, oncólogo, este es turco, y hace un ensayo clínico controlado donde 328 pacientes las enrola y aleatoriza a 312. 158 les iban a dar vacuna tetravalente después del cono y a 154 no les iban a dar vacuna, sino que las iban a dejar únicamente en seguimiento. De esas 138 fueron analizadas en el de vacuna y 104 en el grupo de seguimiento. El grupo de seguimiento tiene 30% de pérdidas.
les había explicado que más de 20% es inadmisible para considerar un estudio al menos susceptible de ser revisado, porque desde el punto de vista epidemiológico se entiende que una fracción mayor al 20% hubiera podido influenciar los resultados del estudio, y el estudio no cumplió con el reclutamiento que tenía, entonces no es interpretable. Y segundo, y más grave, 1/3% de las pacientes tienen NIC1. Y NIC1, como muchos saben, es una condición que no requiere tratamiento y menos vacuna y menos conización. Razón por la cual no incluí este estudio básicamente por metodología en esta revisión, y nos quedan dos. Nos quedan el estudio coreano de Kang acerca de que si la vacuna con Gardasil, luego de la conización con ASA, es efectiva en prevenir la recurrencia en pacientes con NIC2-3, y el estudio Esperanza, que es el de Alessandro Gelardi, el italiano, acerca de vacunación después de tratamiento de NIC2+. Esos son los dos que nos vamos a dedicar a mirar con un poquitico más de detalle. El primero es el de Kang. Este fue un estudio publicado en el 2013 en Gynecology Oncology, y eso ya habla un poquito de la calidad del estudio. Gynecology Oncology es la revista, digamos, mejor posicionada de la ginecología oncológica, con un factor de impacto alto y con una tasa de rechazo superior al 85%. Entonces, poder publicar un artículo ahí, ya dice que el artículo nos va a decir algo por lo menos interesante. El objetivo de ellos era determinar si la vacunación con vacuna cuadrivalente luego de un cono por NIC2-3 tiene algún efecto para prevenir las recurrencias de NIC2-3. Entonces fue un estudio retrospectivo, y aquí su primer inconveniente. Entre agosto del 2007 y julio del 2010, más de 700 pacientes entre 20 y 45 años con diagnóstico de NIC2-3 y se les hizo conización fueron incluidas. 360 recibieron la vacuna cuadrivalente y 377 se siguieron de acuerdo al protocolo institucional. No había una aleatorización ni un sorteo para administrar la vacuna a ninguna de las pacientes. Según el protocolo de ellos, la primera dosis de vacuna se aplicaba a la semana de la cirugía, la segunda a los 2 meses y la tercera a los 6 meses, como se sugería en los primeros esquemas de vacunación con Gardasil. Se hacía seguimiento trimestral el primer año con colposcopia, citología y test de PBH, que parece mucho también, de acuerdo al conocimiento que tenemos ahora, semestral el segundo año y luego anual. Entonces, las recurrencias fueron 34, o sea, menos del 5% en la cohorte total, sin tener en cuenta el tipo de PBH en la recurrencia. Sabemos que después de conización la recurrencia pues, puede ser bien baja. Las vacunadas recurrió el 2.5% y las no vacunadas recurrió el 7.2%. O sea, 3 veces más en las que no recibieron vacuna. Cuando se hizo el análisis por el tipo viral y se remitió solamente a 16 a 18, recurrieron 2.5% en las vacunadas y 8.5% en las no vacunadas. Y eso fue estadísticamente significativo. Cuando se hizo un análisis multivariado, ellos determinan que no recibir vacuna en este diseño particular confiere un riesgo independiente para recurrencia, con un hazard ratio de 2.8, entre 1.3 y 6.04, y eso fue estadísticamente significativo. Ellos en las conclusiones dicen que la vacunación con vacuna cuadrivalente después de una conización puede ser considerada como una medida eficaz para prevenir las recurrencias. Estos son los cuadros. Vemos que la distribución de los márgenes positivos era muy parecida, 17.5 en las vacunadas, 19.3 en las no vacunadas, y el estado de 16-18 por determinación del tipo viral es 54% y 55%, más o menos lo que sabemos. Entre 50 y 60% del NIC2-3 tienen 16 o 18. Este es el cuadro de distribución de cómo se metieron las pacientes. Eran 737, en el grupo de vacunadas 360, en el grupo de no vacunadas 377, y ahí está el flujo de cómo evolucionaron y cómo recurrieron de acuerdo al tipo viral que tenían. Se hizo ese tipo de análisis. Cuando se hace la regresión de Cox para ver la sobrevida libre sin recurrencia, o sea, sin aparición de enfermedad, lo más importante que determinaron ellos como factor de riesgo fueron los márgenes del cono. Cuando estaban positivos, el hazard ratio era 4.8. Cuando el cepillado endocervical o citología estaba positiva, el hazard ratio era superior a 3.
y cuando las pacientes no se vacunaban, el hazard ratio era 2.8. O sea, no vacunarse confería un riesgo 2.8 veces mayor que haberse vacunado en este diseño retrospectivo. Entonces, cuando compararon los pacientes de acuerdo a los tipos vacunales, ya les dije, la recurrencia fue de 8.5 en las no vacunadas y 2.5 en las vacunadas, y eso fue estadísticamente significativo. Cuando miraron las recurrencias no relacionadas con los tipos de la vacuna, sino que se detectaron otros genotipos, entonces en las pacientes vacunadas recurrieron 2.5 y en las no vacunadas 5.4, y eso ahí sí fue no estadísticamente significativo. Sin embargo, es muy importante leer el artículo completo porque lo que nos quieren decir los autores respecto a la práctica nos lo dicen siempre en la discusión. Y en la discusión está este último párrafo: un ensayo clínico controlado, doble ciego y un estudio de eficacia se requieren para confirmar que la vacunación previene las recurrencias en pacientes que son sometidas a conización por NIC2 y NIC3 y para definir el tiempo preciso para empezar la primera dosis de vacunación con vacuna tetravalente después de una conización, para no perder la oportunidad de vacunar a estas pacientes después de haber desarrollado la enfermedad. O sea, los autores reconocen dentro de la discusión las limitaciones que este estudio tiene y al final nos dan la recomendación de que qué rico sería demostrar esto mediante un ensayo clínico controlado, que es la herramienta que tenemos para valorar eficacia de un tratamiento o de una intervención. El otro estudio, el que todos están esperando, es el estudio Esperanza. Este es por el doctor Alessandro Gelardi de Milán, y básicamente el estudio quiere mirar la efectividad clínica de la vacunación de PDH después del tratamiento quirúrgico de mujeres que tienen NIC2, NIC3 y cáncer microinvasor. En el diseño metodológico ellos metieron cáncer microinvasor. Desafortunadamente no dan detalles de lo que pasó con estas pacientes ni qué tratamiento recibieron, y es una de las fallas del estudio, meter enfermedad que rompe la membrana basal con enfermedad que no la ha roto. El objetivo primario del proyecto es verificar si la vacunación después de cirugía puede reducir el riesgo de recurrencia clínica en mujeres tratadas para NIC2+. Y ellos tienen en la metodología, en la primera línea de la metodología del estudio, este estudio está calificado como un estudio prospectivo de casos y controles. Por eso les quería mostrar los estudios de cohorte y los estudios de casos y controles y las limitaciones que tienen a la hora de definir alguna conducta clínica. Entonces, básicamente, las pacientes se metían al protocolo y se demoraban 1 hora con ellas de acuerdo al proyecto, explicándoles si querían vacunarse o si no querían vacunarse. En este estudio Esperanza, las que escogían el tratamiento eran las pacientes, porque no hay ningún tipo de control por parte del grupo investigador. Las pacientes escogen si se vacunan o no se vacunan. Y al final tenemos 2 pacientes que recurrieron en las vacunadas y 11 que recurrieron en las no vacunadas, 170 sin evidencia de enfermedad en las vacunadas, 161 en las no vacunadas. Parece que todo está muy bien, vamos a mirar con detalle. Hay 74 pacientes perdidas del seguimiento en el grupo de las vacunadas. Se perdieron 38 y 36 de ellas se perdieron antes de los 6 meses. Y eso es una tasa de pérdida de casi el 30%. Cuando miramos las no vacunadas, el panorama no está mejor. Se perdieron 100 pacientes. De ellas, 65 antes de los 6 meses ya estaban fuera del protocolo, ya no se podían encontrar. Y la tasa de pérdida es del 36.2%. Si uno las combina, esto le da una tasa de pérdida del 30%. Como vimos, una tasa de pérdida del 30% es inadmisible a la hora de mirar de manera crítica un artículo que pretende determinar una conducta, y en este caso particular una conducta como la vacunación. Aquí tenemos el gráfico, hacen una incidencia cumulativa de las recurrencias, a pesar de que son muy poquitos casos, pues son 2 casos contra 11. Realmente 2 casos contra 11 no merecen este tipo de gráfico, pero aquí les voy a mostrar la tasa de recurrencia en las vacunadas
es 1.2% y la tasa de recurrencia en las no vacunadas es 6.4%. Esto no es un ensayo clínico controlado. Aquí no se determinó un tamaño muestral previamente, ni se determinó un delta terapéutico. Esto es simplemente una cohorte, un casos y controles prospectivos donde la paciente escogía el tratamiento y donde 30% de las señoras que tenían que dar información se perdieron. Y lo más interesante es que ellos dan un porcentaje de riesgo en la reducción, que obviamente es el inverso del hazard ratio, del 81.2%. O sea, basándose en 1.2% de recurrencia en las vacunadas, ellos dicen que la reducción que yo ofrezco vacunando pacientes en este diseño, que no es para tomar una decisión terapéutica ni de intervención, la reducción que obtengo es el 81.2%. Si ustedes se toman el trabajo de mirar el intervalo de confianza, va entre 34 y 95.7. O sea, la amplitud de este intervalo de confianza refleja únicamente el bajo número de desenlaces para sacar esta conclusión. Entonces, aquí cuando están hablando ya en discusión, dicen que la vacuna cuadrivalente puede reducir el riesgo de enfermedad recurrente en pacientes con NIC2+ y carcinoma microinvasor en el 80%. Dice que esto es efectivo incluso para los pacientes con cáncer de cuello uterino inicial. Las implicaciones de esta estrategia pueden influenciar el manejo de las enfermedades relacionadas con el PBH y empiezan. Esto no implica un efecto terapéutico de las vacunas, perdón, pero al menos determina que tiene algún papel como tratamiento adyuvante al tratamiento quirúrgico, como una especie de refuerzo del tratamiento quirúrgico. Y terminan con este último párrafo. Estos últimos párrafos de las discusiones es muy bueno leerlos. Dice, de todos modos, un estudio randomizado, controlado con placebo, con mayor número de pacientes, se requeriría para confirmar los hallazgos de nuestra hipótesis. Ellos son muy honestos porque reconocen que un estudio de casos y controles no puede ir más allá que generar una hipótesis. No puede generar una conducta terapéutica ni un cambio en el tratamiento o enfoque que yo hago de las enfermedades. Sin embargo, con el cuerpo de la evidencia de su eficacia clínica, y en ese cuerpo de la evidencia habla del ensayo coreano que les mostré y el de él, es dudoso si un comité de ética médica e investigación aprobaría dicho ensayo clínico. Él se interroga si un comité de ética médica e investigación se lo aprobaría. Es interesante porque lo primero que hizo fue irse para el comité de ética médica e investigación y presentar un ensayo clínico controlado, liderado por él, por el mismo Gilardi. O sea, es bastante honesto porque es consciente de las limitaciones de la esperanza. Y este ensayo clínico controlado que está registrado en clinicaltrials.gov y tiene su número de identificación ahí, donde está NST, es el número de identificación. Les quiero decir que todos los ensayos clínicos controlados tienen que registrarse ahí. Y cuando uno hace un ensayo clínico controlado y lo va a mandar a publicar, si no lo registró ahí, no se lo van a recibir en una revista buena nunca, porque es requisito que siempre esté ahí, en Clinical Trials, registrado y que tenga un número. Entonces él lanza este ensayo clínico que es el HOPE-9, que es acerca del impacto en la recurrencia con vacuna de PBH en mujeres tratadas con conización por una displasia de cuello uterino. Él hace aquí un análisis, está señalado que hay algunos estudios que soportan esta conducta y que él quiere hacer un ensayo clínico controlado al respecto. El objetivo primario es ver la eficacia de la vacuna no navalente en prevenir la recurrencia de NIC2+ en pacientes a los que se le ha hecho un cono por displasia. Los participantes deben ser mujeres tratadas con conización por NIC2+. Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego en 9 hospitales en Italia, y de ahí viene su nombre, HOPE-9. Las pacientes se van a aleatorizar uno a uno. El endpoint primario va a ser la recurrencia acumulativa de NIC2 después de la conización, y hay otros resultados secundarios como la persistencia de la infección por PBH, enfermedad anogenital, y etcétera, etcétera. Les tengo resaltado acá. La muestra está calculada para que sean 1.220 pacientes basados en una recurrencia esperada de menos del 6%.
Cuando yo tengo una enfermedad que me va a recurrir en el 6%, poder demostrar diferencias pequeñas, si yo quiero, por ejemplo, demostrar que esta enfermedad no me recurre en el 6%, sino que me va a recurrir en el 4% cuando vacuno, cuando quiero demostrar esas diferencias tan pequeñas, voy a necesitar muestras muy grandes. Y por eso es que esta investigación va a requerir más de 1.200 pacientes para demostrar si una recurrencia del 6%, que en mi concepto ya es muy buena, la puedo bajar a 5, a 4 o a 3%. Entonces, ellos sí determinaron un tamaño muestral y determinaron un gap terapéutico para poder realizar un ensayo clínico controlado, completamente distinto a los otros dos que revisamos, que eran estudios retrospectivos. Estos son los criterios de inclusión, no me voy a detener a leerlos, esto lo pueden buscar en clinicaltrials.gov los que estén interesados, pero son básicamente pacientes con nictos 3 que no están embarazadas, entre 18 y 25 años, que les hicieron conización. Este es un estudio de intervención, es un experimento clínico, un ensayo clínico controlado, 1.220 pacientes en un estudio aleatorizado, y básicamente tenía planeado empezar en marzo, pero con toda certeza con este asunto del COVID y con la contingencia en Italia, el inicio del estudio probablemente se va a postergar un poco. Y en el brazo experimental, las pacientes se van a vacunar con nonavalente al día 0, a los 2 y a los 6 meses después de una conización. Y en el brazo de control, el comparador activo va a ser el placebo que se le va a poner a las pacientes en el día 0, 2 y 6 meses. Estos son cómo se van a medir el desenlace primario y el desenlace secundario. No me voy a detener a leerlo porque esto está en la página, quien esté interesado lo puede mirar. Y aquí quiero recordar entonces los niveles de la evidencia y para lo que nos sirven a la hora de tomar decisiones. Los estudios que han sido publicados analizando la vacunación después de conización para disminuir recurrencias no tienen un nivel suficiente para recomendar ningún cambio en la práctica clínica. Por eso ninguna paciente debería recibir vacuna de PVH después de una conización, porque no hay ninguna literatura científica obtenida utilizando las herramientas que la medicina basada en la evidencia nos da, que nos diga que tenemos que vacunar a esas pacientes. Hay varios tipos de medicinas que se hacen y que todos hacemos, esto nos cobija a todos, que son distintas a la medicina basada en la evidencia. Son la medicina basada en las opiniones, la medicina basada en la experiencia, la medicina basada en el poder que nos determina las conductas, la medicina basada en la esperanza, que probablemente por esto es que vacunamos a las pacientes, porque esperamos que recaigan menos cuando las vacunamos, una medicina basada en la lógica, y una medicina basada definitivamente en los errores. Pero desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia y el análisis crítico de la literatura, en este momento no hay cómo soportar la vacunación contra PVH después de una conización en ninguna mujer. Termino con unas conclusiones. El principal factor pronóstico para recurrencia después de conización es la presencia de bordes comprometidos. Las tasas de curación de una conización con márgenes negativos son altas, habitualmente superiores al 93%. Ninguna guía de práctica clínica recomienda esta estrategia. Si ustedes miran las guías de práctica clínica de enfermedad preinvasiva y las miran con lupa, en ninguna parte le van a decir que vacuna a las pacientes después de conización. Se van a extender en las maneras de seguirlas, pero ninguna va a recomendar la vacunación. Las vacunas contra PVH disponibles a la fecha son profilácticas y no son terapéuticas. No hay una evidencia científica sólida a la fecha para recomendar la vacunación contra PVH como estrategia para prevenir las recurrencias después de una conización. Y un ensayo clínico controlado, aparentemente bien diseñado, está por empezar en Italia. Cuando este ensayo clínico controlado sea llevado a cabo y el seguimiento a 5 años haya sido reportado y nos muestre que hay alguna diferencia, en ese momento nos sentaremos y como cuerpo científico discutiremos la utilidad de vacunar o no a las pacientes en caso de que este ensayo clínico sea positivo, porque no sabemos de antemano cuáles van a ser los resultados de los ensayos clínicos. Mientras no tengamos un ensayo clínico controlado que evalúe la vacunación después de conización, mi recomendación crítica es que no se debe vacunar a las pacientes
porque no hay ninguna evidencia que lo soporte. Entonces, después de esta presentación, quisiera preguntarles, aquí tampoco hay link, esta es una pregunta para cada uno de ustedes en sus casas y en su escenario clínico de trabajo. Después de esta presentación, luego de una conización por NIC2.3, ¿en cuál escenario va usted a recomendar la aplicación de la vacuna contra virus del papiloma humano? Siempre la voy a recomendar, lo voy a hacer después de un diálogo honesto con la paciente acerca del beneficio, se lo voy a ofrecer a quienes la puedan pagar. Esto no es mi asunto, que se la pongan si quieren, o no se lo recomendaré a ninguna. Creo que la evidencia no es adecuada aún y debo decir que la respuesta E es la que yo aplico con mis pacientes. Muchísimas gracias a ustedes por su participación y de nuevo, Mono, mil gracias por la oportunidad de presentar en este espacio tan bueno que nos estás brindando, hermano. Muchas gracias, René. Excelente la presentación. Creo que desde el punto de vista de evidencia y de artículos, nadie mejor que el doctor René Pareja para hacer el análisis estadístico. Ahí es donde se da uno cuenta que no sabe y adicionalmente se da cuenta de que estamos lejos de presentar artículos de buena calidad, los que trabajamos de sol a sol y no tenemos un apoyo estadístico. René, te recomiendo apagar el web WhatsApp, que es el que te está sonando. Adicionalmente, uno no entiende, los que somos mundanos, pues toda la dificultad que le da a uno publicar un artículo de investigación. Y entonces supuestamente lo que uno lee en la literatura debería ser ya muy filtrado, ¿cierto? Pero uno lee y eso ya ha sucedido muchas veces donde analizan los artículos de las revistas y el poder de la evidencia es muy bajo. Entonces, finalmente no todos podemos tener un conocimiento tan profundo de los niveles de evidencia, de los artículos, de las subdivisiones, etcétera. Pero para eso son estas charlas, que el experto nos diga si sí o si no. Ahora, una cosa es la medida general, el caso público para las medidas de salud pública, y otra cosa es el caso específico. Entonces, arrancaría yo, antes de que hablen, preguntándole al doctor René Pareja, una paciente que ha sido conizada desde temprana edad, sin hijos todavía, y que no tiene una pareja definida, que sabe uno que va a tener muchos factores de riesgo, pues, va a seguir con su vida sexual muy activa, etcétera. ¿Usted le dejaría vacunar o le diría que definitivamente no se vacune? Gracias por esa pregunta. Es una pregunta de todos los días con los residentes y con los fellows, y es un asunto de una decisión clínica entre el médico tratante de la paciente y la paciente y su deseo y el conocimiento que tenga de la previsión que va a hacer la vacuna. Tenemos que remitirnos entonces a los ensayos clínicos, el Future 1, el Future 2, el Future 3 y a los Patricias, cuando en poblaciones como la que me estás contando, que es la población por intención de tratar, donde yo no sé si la paciente ha tenido o no contacto con el PBH, si tuvo o no una displasia y se curó, si no sé si en este momento tiene alguna lesión citológica o no. Esas pacientes por intención de tratar, cuando se vacunan con la vacuna tetravalente, la protección que les confiere la vacuna es el 18%. Cuando se vacunan con bivalente, la protección que les confiere la vacuna es 32%. Esto es bastante distinto de cuando yo vacuno pacientes de acuerdo a los protocolos o por intenciones de tratar modificadas, donde los resultados superan el 95%. Entonces es una decisión clínica de cada persona con su paciente. Mi decisión clínica es que yo en ese escenario nunca recomiendo vacunar a las pacientes. Recomiendo, cuando tienen menos de 30 años, que se hagan la citología a los intervalos que son, que vayan donde su médico y su ginecólogo a los intervalos adecuados, y después de 30 años recomiendo un test de virus del papiloma humano. Creo que nos aporta más un test de virus del papiloma humano a los 30 años que vacunar a las pacientes en este escenario, pero respeto completamente cualquier opinión contraria a la mía. Simplemente me baso en la utilidad clínica que esta intervención tendría en la paciente. Muchas gracias, René. El doctor Carlos Pérez desde Bogotá, doctor. Ya le abrí el micrófono, doctor Carlos Pérez. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Saludos al Mono y a René. Y como siempre, René con unas explicaciones muy sólidas. Y yo simplemente lo que quería opinar es el concepto que igual siempre todos hemos tenido la esperanza de que algo nos ayude a mejorar la recurrencia. Afortunadamente,
la recurrencia en los conos es muy baja y sobre todo si los bordes son negativos. ¿Qué es lo que uno aspira? A que realmente podamos hacer un seguimiento adecuado con pruebas de BPH, estar muy acuciosos en las que tienen bordes positivos, es decir, hacer un seguimiento. La esperanza es ver la recurrencia muy pronto y retratarla o hacer lo que uno tenga que hacer muy pronto en vez de estar esperanzado en que la vacuna le va a quitar a uno ese problema. Y como lo dice René, ese gap muy pequeño de bajar de 6% a 4% implicando unos costos y un esfuerzo adicional, pues es muy grande. Sin embargo, yo también estaría de acuerdo en que uno tiene que discutir con la paciente lo que la paciente quiera, porque muchas pacientes le preguntan a uno si se pueden vacunar o no. La respuesta para las pacientes es que la protección es muy baja, la protección que va a dar, que no está suficientemente reportada en la literatura, como muy bien lo explicó René, y todos hubiéramos querido que esas pacientes de Futuro 2, que fueron las que nos dieron la esperanza porque empezaron a hablar de la disminución de la posibilidad de la recurrencia, pero obviamente falta mucho para que esto pueda darse. Adicionalmente, la otra esperanza que se tiene con las mujeres adultas es que hay unos estudios muy viejos, unos estudios de unos suecos del doctor Edgren, muy viejos del 2007, donde revisaron pacientes del año 68 al 2004, como unos casi 30 años, que pacientes que tuvieron NIC3 y les midieron 30 o 20 años después la posibilidad de tener cáncer vulvar, cáncer vaginal, cáncer anal, y vieron que hay mucho más riesgo en las pacientes que tuvieron NIC3 que esas pacientes hicieran otros tipos de cánceres por ser una enfermedad multicéntrica. Entonces mucha gente puede decir, yo vacuno con la esperanza de disminuir la recurrencia, disminuir el riesgo de cáncer vaginal, cervical, pero obviamente esa es la medicina basada en la esperanza y en el deseo. Entonces, realmente, de acuerdo con lo comentado con el doctor René, la vacunación en adultas es un tema muy difícil, es un tema que hay que discutir con cada paciente, pero obviamente si el paciente decide vacunarse, también es una opción y nosotros tampoco debemos desestimularla. Muchas gracias, René, y felicitaciones por la conferencia. Muchas gracias, profe. Gracias al doctor Carlos Pérez. A continuación, el doctor Jairo Amaya de Bogotá, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Patología Cervical. Jairo, activa el micrófono. Ya te lo activé, Jairo. Habla. Listo, Carlos, gracias. Muy amable. René, felicitaciones por la exposición y por la revisión de la bibliografía. Saludos al doctor Vivero y dígale que aprendió mucho de epidemiología. De verdad, me sorprendió que esta charla hubiese llegado a las conclusiones que llegó. No porque no lo supiera, sino porque es muy poca la gente que tiene la valentía de decir que la vacuna no sirve en determinados escenarios como este. Y yo vuelvo y ratifico lo mismo. Lo vengo diciendo desde cuando apareció la revisión Cochrane del año 2018, donde muestran unos escenarios muy claros, donde ellos hacen, digamos, un análisis por subgrupos y nos demuestran que la vacunación en mayores de 26 años no tiene ninguna utilidad. Y básicamente ellos cuando hacen el análisis de cuál es la efectividad de la vacuna en mayores de 26 años, encuentran que ni siquiera previene, es efectiva para disminuir la incidencia de NIC2 o más en mujeres por BPH 16 y 18, con unos intervalos de confianza que no son significativos y con una aparente reducción como del 26%, que finalmente no es significativo. Cuando hacen el análisis para la efectividad de la vacuna en mujeres mayores de 26 años, que se vacunan mayores de 26 años, y tratan de evaluar el desenlace de NIC2 o más para cualquier tipo de BPH, la efectividad de la vacuna, el RR que nos muestra esa revisión de Cochrane es de 1.04, o sea, la conclusión es que es más riesgo
vacunarlas a las señoras si es que analizamos la evidencia como nos la muestra Cochrane. Entonces, cuando uno revisaría esto, ¿quiénes son las mujeres que son sometidas a conización? Generalmente son mujeres por encima de los 30 años que ya tienen la lesión por BPH 16 y 18 muy probablemente. Entonces, estas mujeres de entrada casi que uno ni siquiera pensaría vacunarlas. Si bien es cierto que cuando uno revisa la literatura y dice que la lesión, la detección del BPH se disminuye en un 94% después de la conización, en estudios que han hecho pre y posconización de prevalencia de BPH, se evidencia una disminución del 94%. Uno pensaría, bueno, si se desapareció en un 94%, pues tendría alguna efectividad la vacuna, pero realmente las mujeres ya tienen una lesión aquí en otra parte, como dice Carlos, que es multicéntrica estas lesiones. Por lo tanto, yo me imagino, y estoy de acuerdo con las conclusiones de René, que realmente no tiene sentido vacunar a las mujeres por posconización por una razón. Primero, porque ya tienen la lesión y esta vacuna no es terapéutica, sino es profiláctica. Y segundo, porque es un grupo de mujeres que son mayores de 26 años que ya no deben ser vacunadas porque la evidencia suficientemente nos ha demostrado que la vacuna solo es efectiva y es muy, muy efectiva si se vacuna a mujeres menores de 15 años que no hayan iniciado relaciones sexuales o hasta los 26, pero que se demuestre que son BPH 16, 18 negativas o ahora en la nonavalente cuando venga. Y por lo tanto yo me imagino que ese estudio que va a hacer el doctor en Italia, ya casi que las conclusiones uno se las puede imaginar por todo esto que la evidencia nos ha demostrado. Era eso lo que quería comentar. Gracias, Carlos. Y René, felicitaciones nuevamente. Un excelente abordaje de lo que es la lectura de la evidencia. Gracias.